Muy buenos días a todos. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús y declaramos la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares y en esta escuela de crecimiento espiritual por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que nos está enseñando todo lo que el Padre, lo que Jesucristo y lo que inspirado por el Espíritu nos ha quedado como testimonio en todas las Escrituras. Vamos a iniciar esta escuela de crecimiento espiritual, domingo 20 de diciembre del 2020, con el estudio del primer libro de los Reyes. Ya estamos en el capítulo 8 y había yo dejado también de lectura las citas paralelas en el segundo libro de las Crónicas, en los capítulos 5, 6 y 7. Espero que hayas leído y sigas aún avanzando un poco más para que tengas contexto y tengas un mejor entendimiento de lo que vamos a estudiar. El día de hoy solamente voy a tomar del capítulo 8, que como pudiste ver es bastante amplio, la primera parte de los versículos 1 al 11 para tomar un tema principal muy importante, y la próxima sesión veremos lo demás, del 12 al 66, con otro tema también, pero son temas tan importantes y tan profundos que yo pienso que es mejor estudiarlo por separado y así darle más énfasis a la enseñanza. Y por lo tanto, entonces, en estos primeros 11 versículos, la parte paralela en Crónicas sería segundo de Crónicas 5, del 2 al 14. Y parecerá que en comparación de lo que usualmente estudiamos son poquitos versículos, pero ya verás que hay mucho que comentar con respecto a todo lo que está aquí. Vamos a tener por tema en esta clase el siguiente título: La gloria de Dios llena su casa. Repito este tema: la gloria de Dios llena su casa. Vamos a iniciar y vamos a ver finalmente, al concluir esta clase, por qué este título, ¿verdad? Ahorita podría parecer muy sencillo, muy obvio, pero vamos a ver que es algo muy importante y muy profundo. Vamos a iniciar con la lectura. Primero de Reyes 8, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Muy bien, ya habíamos hablado en el segundo libro de Samuel con respecto a la ciudad de David, a Sión, a este lugar que había sido una fortaleza de los jebuseos y que David había tomado. Esto ya lo estudiamos, y que allí estableció su casa y lo que se conoció como la ciudad de David. Y recuerda que él ahí al final de su vida levantó una tienda en donde puso el arca del pacto, y el resto del tabernáculo se encontraba todavía en el lugar alto principal en Gabaón, donde fue Salomón a presentar holocaustos. Lo vimos eso en estas clases. Y Dios en sueños se le apareció y le dijo que pues pidiera lo que él quisiera, y por causa de su petición, recordamos, Dios le dio a Salomón sabiduría, prudencia, juicio y buen consejo. Entonces, solamente, ubicar para que quede claro qué es Sión y la ciudad de David, aunque ya lo estudiamos. ¿Por qué quiero hacer esa distinción? Para que no haya confusión de pensar que en el monte Sión, en donde estaba la ciudad de David y en donde en este momento, en esa tienda o tabernáculo, estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, es el mismo lugar en donde se construyó el templo. No es el mismo lugar, que no haya esa confusión. Vimos, de acuerdo a lo que estudiamos la clase pasada, que David había comprado a Ornán Jebuseo, su era, y le había pagado el precio, porque él había dicho: no le daremos a Dios nada que no nos cueste. Y entonces le compra por precio, y en ese lugar, de acuerdo tanto a lo que vimos en Samuel como en lo que vimos en Crónicas, es en donde se determina, o Dios determina, que allí sea en donde se ha de construir esa casa que David quería construir, pero que Salomón es finalmente quien la edificará. Eso fue en el monte Moria, no en el monte Sión, para que tengamos claro. Sabemos que muchas veces en la Biblia, en los profetas, en el Nuevo Testamento, el monte Sión se hace extensivo a la ciudad de Jerusalén y al lugar en donde
el Señor vendrá, Él descenderá en el Monte de los Olivos para desde el monte de Sión gobernar sobre todas las naciones de la tierra, y entendemos que esto pues es Jerusalén, es la ciudad de Jerusalén, pero aquí en este caso particular, en el tiempo que estamos estudiando del libro de los Reyes, debemos hacer distinción del monte de Sión al monte Moria, al monte de los Olivos, no es el mismo lugar. Entonces quiero que en tu mente pienses cómo es Jerusalén. Jerusalén es un lugar que está lleno de montes y de valles. Sabemos que en el libro de los Salmos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, pero esa misma cita dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo eternamente y para siempre. Entonces, esa cita, o sea, no está escrito ese salmo sencillamente por una figura poética de parte del salmista, del escritor, sino que es un salmo que es el Salmo 125, lo dije prácticamente literal, pero para los que lo quieran apuntar, Salmo 125, 1 y 2. Entonces, así era, la ciudad de Jerusalén era una ciudad la ciudad de Jerusalén o toda esa zona era una ciudad con montes. Entonces, y entre cada monte se hacían valles, había valles. Entonces era todo un terreno que tenía elevaciones y partes bajas, elevaciones y partes bajas. En este caso, imagínate, piénsalo, lo voy a describir de la izquierda hacia la derecha. Obviamente no estoy describiendo todos los montes que había ahí, ni los valles, pero para el propósito de este primer versículo, encontramos un primer valle, se llama el Valle de Hinnom, con H al principio, o Valle de Hinnom. Ese es el primer valle, imagínatelo, lo estoy describiendo, insisto, de la izquierda hacia la derecha, es decir, del occidente hacia el oriente. Entonces, primero está el Valle de Hinnom y después viene una zona bastante grande que es el Monte de Sión, es el primer monte que encontraríamos, sigo corriendo de izquierda a derecha, y ahí en ese Monte Sión es donde estaba la ciudad de David, y en este momento el arca en esa tienda. Después se hace un valle, ese se llama el Valle de Tirapón, el Valle de Tirapón. Ese es el valle que sigue. Cuando baja el monte de Sión se forma ese valle de Tirapón y vuelve a elevarse insisto, hacia la derecha. Ahora seguiría el monte Moria, que es el que vimos de Génesis 22, donde Abraham lleva a Isaac para ser sacrificado y que está mencionado en los capítulos anteriores que vimos de Reyes, que ahí es donde se iba a construir el templo. Entonces, después del valle de Tirapón sigue el monte Moria. Y cuando desciende el monte Moria, viene un valle más que se llama el Valle de Cedrón. Yo creo que varias veces te puede ser más conocido. Has leído en la Biblia respecto al torrente de Cedrón o a un río, una corriente llamada Cedrón. Bueno, esa estaba en este valle. Entonces, después del monte Moria sigue el Valle de Cedrón. Y después del Valle de Cedrón está el Monte de los Olivos. ¿Ok? Entonces, describo de nueva cuenta de la izquierda hacia la derecha el Valle de Hinnom, luego se eleva al monte de Sión, desciende al Valle de Tirapón, vuelve a hacer otro monte, el monte Moria, baja al Valle de Cedrón y vuelve a subir a lo que es el Monte de los Olivos. La parte, digamos, central en la Jerusalén antigua, en esta que describimos aquí en Reyes, la parte central de la ciudad pues se encontraba en este tiempo evidentemente en el monte Sión, en todo lo que era la ciudad de David, y Salomón extendió todo esto hacia el monte Moria, porque no solo el templo, sino todos los edificios que vimos que se construyeron en esos 20 años estaban en esta zona del monte Moria. Sobre ese monte eran aledaños, eran cercanos al templo que estaba allí construido. Después del monte Moria hacia el Valle de Cedrón ya era la parte digamos de las afueras de la ciudad. Recuerda, si has leído el libro de Nehemías entenderás muy bien esto, que toda la ciudad tenía muros alrededor, era una ciudad amurallada y tenían puertas al norte, al sur, al oriente, al poniente, eran muchas puertas, no solo eran 4.
Y recuerdas algunas como la Puerta de la Hermosa o la Puerta del Pescado, la Puerta del Valle. O sea, hay muchas puertas con muchos nombres. En Nehemías 3 están muy bien descritas cuando reconstruyeron todas estas, las torres, los muros y las puertas. Y entonces eso quedaba, digamos, ahí en las orillas del monte Moria. El lugar en donde fue crucificado el Señor Jesucristo, el Gólgota, es en la orilla oriente del monte Moria, y ya eso ya es fuera de la ciudad, fuera de los muros, porque tenía que ser cumplido que el Señor iba a padecer fuera de la puerta. Entonces esta parte hacia después del monte Moria hacia el valle de Cedrón ya son la orilla de la ciudad antigua de Jerusalén. Y después, como dije, está el valle de Cedrón, y viene entonces el monte de los Olivos, en donde sabemos que el Señor Jesús fue para allá, al monte de los Olivos, porque en este monte, en sus laderas, se encuentra el huerto de Getsemaní, y ahí es donde el Señor oró. También es donde después de que lo traicionara Judas, pues lo fueron a arrestar. Y también en el monte de los Olivos es el lugar en donde el Señor llevó a sus discípulos después de haber resucitado, para ser glorificado y ser llevado arriba en las nubes, y así como se fue, allí volverá. En el monte de los Olivos descenderá con poder y con gloria sobre las nubes, sobre este lugar, para entonces venir al monte de Sión, el cual será elevado y todo lo demás será allanado, para que el Señor gobierne sobre todas las naciones desde el monte de Sión. Entonces, espero haya quedado claro esta aclaración orográfica o geográfica que hacemos, para que se entienda por qué dice que fue trasladada el arca del pacto de la ciudad de David, la cual es Sión. Fue trasladada ¿a dónde? Al templo de Salomón, el cual es el monte Moria. Muy bien, entonces pues ya dejamos de lado esa parte y vamos a continuar. Espero haya quedado claro. Versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Aquí hay muchos detalles que comentar. El primero es hablar de los meses. La vez pasada habíamos visto que había iniciado la construcción en el mes segundo, y que había terminado en el mes octavo, que se llamaba, el mes segundo se llamaba Sif, y el octavo se llamaba Bul, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Lo vimos la vez pasada. Todo esto parte del calendario, digamos, religioso que tenían en Israel. Ahora está hablando que esta reunión con el rey Salomón de todos los varones de Israel fue en el séptimo mes, en el mes de Etanim. Es decir, recuerda que los meses de este calendario no son exactamente, coinciden con los nuestros. El séptimo mes Etanim se encuentra entre la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Y de acuerdo a lo que, aunque no es correspondiente a esta clase, volver a repasar esto, pero ya hemos estudiado, y en estas fechas es importante mencionarlo, con respecto al nacimiento de Jesucristo, este es el mes, de acuerdo a las suertes que tocaban a los sacerdotes, al papá de Juan el Bautista, que era sacerdote. Está muy claro en los evangelios todo esto. Insisto, no es algo que vamos a estudiar ahorita, pero queda claro que el Señor Jesús no nació en diciembre, no nació en esas fechas, sino nació precisamente en este mes de Etanim, porque él era 6 meses menor que Juan el Bautista, y nació en Etanim, es decir, nació entre la última quincena de septiembre y la primera de octubre, que es pues uno de los argumentos más fuertes que derriban esa idea tan celebrada por la propia iglesia cristiana, que no está mandado en la palabra de Dios y que sigue siendo motivo de desobediencia en el pueblo, porque dicen, su argumento es, no tiene nada de malo, es bonito y nos recuerda el nacimiento de Jesús. Pues tú deberías recordar la venida del Señor todos los días y a cada momento, pero no nos fue mandado celebrar su nacimiento, nos fue mandado celebrar su muerte y su resurrección, porque Él volverá. Y por eso celebramos la mesa del Señor, porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces,
este asunto, bueno, como insisto, no es de esta clase, no voy a profundizar más, pero quede claro que en este mes de Tanim, séptimo mes, entre septiembre y octubre, fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver con el asunto de las fiestas solemnes que tiene un significado espiritual también, que el nacimiento del Mesías en este mes de Tanim, y eso también pues aún haría más fuerte, no es ni siquiera un argumento, esta verdad de que Jesucristo no nació en diciembre, y eso fue una cuestión de juntar fiestas y celebraciones paganas de dioses falsos y cristianizar, como se diría, para que la gente aceptara esas fechas de diciembre como las fechas del nacimiento de Jesucristo. Gran error en el que está el mundo y en el que la iglesia cristiana insiste en permanecer. Qué triste, porque Jesucristo es la verdad. ¿Por qué celebrar algo que no es verdad? Bueno, y pues qué bueno que me tocó hacer este comentario en domingo 20 de diciembre. Estamos muy cerca precisamente de estas fechas. Y como siempre yo digo, porque se molestan con el hermano Ernesto y conmigo de combatir la celebración de la Navidad, se molestan en la propia iglesia local, y yo siempre les digo, nosotros les estamos hablando la verdad con la palabra de Dios en la mano. Si ustedes deciden creerla o no, vivirla o no, practicarla o no, allá cada quien delante del Señor. Pero nosotros no vamos, como siervos de Dios, no vamos a dejar de decir la verdad, aunque eso cause desagrado en el hombre. Y como dijera el apóstol Pablo, si yo sigo intentando agradar a los hombres, pues entonces no estoy agradando a Dios. Y yo prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres, y servir a Dios que servir a los hombres. Y yo espero que haya corazones en el pueblo que entiendan esto y que desechen todas las costumbres ligadas a paganismo y hoy ligadas a cosas vanas, a materialismo, a celebraciones que incluyen borracheras y desórdenes y tantas cosas que están fuera de la palabra de Dios, pero que por ese enternecimiento mal aplicado del corazón, porque esa no es la ternura de Cristo. Algún día ojalá puedas estudiar ese tema. La Biblia habla de lo que es la ternura de Cristo, y créeme, no tiene nada que ver con este tipo de cosas materiales y vanas, pero lo ven como una cuestión de un enternecimiento del corazón, cuando que está basado en mentiras. Pero bueno, basta ya de este comentario, voy a continuar. Mes de Tanim, séptimo mes, entre septiembre y octubre, cuando nació el Señor Jesucristo. Dice aquí que se juntaron en el día de la fiesta solemne. Vamos a ver qué fiesta solemne era, porque en el mes séptimo había 3 fiestas solemnes. Para complementar, antes de avanzar en Reyes, mi comentario con respecto a Jesucristo, te las digo, era la fiesta de las trompetas, ahorita lo vamos a leer, en el día 1, la expiación en el día 10 y los tabernáculos en el día 15. Y para mí tiene mucho significado que el Señor Jesús haya nacido en el mes de Tanim en el sentido espiritual, porque la fiesta de las trompetas, lo hemos estudiado cuando estudiamos Levítico, representa el anunciar la venida del Señor, porque Él con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La expiación evidentemente era cuando se presentaba el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón, para que fueran cubiertos los pecados, y sabemos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que se presentó a sí mismo en un sacrificio único, eterno y suficiente para pagar por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces está ligado de nueva cuenta a la obra de Jesucristo. Y la tercera fiesta, la de los tabernáculos, es la fiesta de la comunión. Y sabemos que Dios, y yo lo dije muy claro la vez pasada, quiere la comunión con los suyos y la cercanía, la intimidad con los suyos. Y la única fiesta que permanecerá y que está descrita hasta el final de los tiempos y por la eternidad es la fiesta de los tabernáculos, es la de la comunión con Dios, que aún el propio libro Apocalipsis describe. Entonces, para mí es muy importante el saber que en el mes séptimo había estas 3 celebraciones que tienen las 3 que ver con la obra del Mesías, con la obra de Jesucristo. Y para mí es un argumento más, y en este caso escritural y espiritual,
por el cual yo rechazo las celebraciones navideñas de diciembre. Bueno, vamos ahora sí ya al contexto. Decía yo que en este versículo dice que celebraban la fiesta solemne, pero no menciona más que digamos como si fuera una sola fiesta y no dice cuál. El libro de Crónicas, que lo leeremos más adelante, tampoco lo menciona. Entonces vamos a ver cuál era. Levítico 23, espero ya estés ubicado ahí. Hay 3 fiestas. Y bueno, no vamos a leer evidentemente todo Levítico 23, si quieres ahí apartar para que más adelante tú lo puedas hacer, pero vamos a describir estas 3 fiestas. Bueno, como te dije, en el primero de mes, versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración, dice, al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, esta celebración era el primer día del séptimo mes, era la fiesta o la fiesta solemne de las trompetas y era un solo día, era una santa convocación. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y bueno, viene toda la explicación. Más adelante ahí dice que esto se hacía en el día 9, en el versículo 32 dice: día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya expliqué que el día de la expiación es cuando entraba el sumo sacerdote, era una sola vez en el año, al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, incluyéndolos a ellos, al sumo sacerdote y a todos los siervos. Y el día de expiación era un solo día y era en el día 10, porque comenzaba en el 9 en la tarde hasta la tarde del 10. Entonces era al 10. Y finalmente la tercera fiesta solemne que se celebraba está en el 34 y dice: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces ahí está muy claro que esta era una fiesta que no duraba un día como las otras 2, esta duraba 7 días. Este dato va a ser importante para nosotros ahorita en el estudio de lo de Reyes. Y era un día de comunión. Leemos el versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar. Esa es la palabra clave. Habitar, morar, habla de comunión. A los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, ahí están entonces las 3 fiestas solemnes que se celebraban. Ahora, también esto, porque hay que dar todas las referencias posibles, las fiestas solemnes están también en Deuteronomio 16 y las describe, aunque no con tanto detalle como están descritas en Levítico 23, pero las describe y al final le da una importancia, digamos, a la fiesta de los tabernáculos, porque dice en Deuteronomio 16, 16, o sea, capítulo 16, versículo 16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Entonces, tenían una obligación de ir por lo menos 3 veces al año al lugar en donde Dios escogiera. En este caso ya estábamos hablando de Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, eso es en el primer mes. En la fiesta solemne de las semanas, eso es 50 días después. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, esa es en el mes séptimo, en el mes de Tanim. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, ya vamos viendo más o menos por lo que vamos a leer en Reyes a qué fiesta se refería. Entonces, vamos a analizar este asunto. Para analizarlo, porque aquí nada más dice en el día de la fiesta solemne y nos narra qué pasó en ese día o en esas celebraciones, pero para que entendamos los tiempos y cuánto duró esta celebración, te pido que ahí mismo en segundo de Crónicas, perdón, en primero de Reyes, ya me estoy yo yendo a la de Crónicas, en primero de Reyes 8, primero ya que estamos ahí, te vayas a los últimos 2 versículos, el 65 y 66, para que veas que
porque pareciera en la lectura que hicimos en el versículo 2 que fue un solo día, pero no, en realidad fueron un total de 16 días narrados aquí, 15 en cuanto a celebración y uno que dice finalmente que los envió a sus casas. Pero vamos a leerlo. Primero de Reyes 8, 65 y 66 dice: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días. Y dice, y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Entonces, ahí ya nos está diciendo que fueron 14 días. Dice, y al octavo día despidió al pueblo, ahí hay un día más, el 15, y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Es decir, todo lo que leeremos hoy y la próxima clase del 8 fue en este periodo de estos 15 días. Pero vamos a ver lo que dice segundo libro de las Crónicas, porque segundo libro de las Crónicas 7 nos da un poquito más detalle de estos tiempos, aunque Reyes nos deja muy claro que eran 14 días. Es decir, no se empalmó las fiestas con esta dedicación, sino fueron 7 y 7. Bueno, pero vamos a leerlo. Segundo libro de las Crónicas, me fui a primero de Crónicas, perdón. Segundo de Crónicas 7, versículos 9 y 10. Fíjate, dice. Muy bien. Bueno, voy a leer desde el 8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Entonces los primeros 7 días, que fue la dedicación del altar. Los primeros 7 días que decían Reyes, de esos 14, fue la dedicación del altar. Y luego dice, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Los segundos 7 días, para completar los 14, fueron la fiesta solemne. ¿Cuál de las 3 fiestas solemnes que leímos en Levítico y en Deuteronomio duraba 7 días? La de los tabernáculos. Y luego dice que al octavo día, versículo 9, al octavo día hicieron solemne asamblea. Sumamos un día más, un octavo día, ya son 15. Porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y hay un día más, dice, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, ya habiendo terminado todo, al siguiente día, que sería nuestro día 16 de celebraciones, dice, envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Ok, entonces ya viste que fueron 15 días, 7 y 7, más un día de Santa Convocación y de Asamblea Solemne, decía ahí, y en el día 23 envió a todos a sus casas. Ahora, voy a hacer esta cronología, pero tomando de base que el día que sí nos dice es el día 23 del mes. Entonces, yo te voy a pedir que, ahorita lo voy a hacer de abajo hacia arriba, quizás sea difícil, ya después lo vuelvo a describir, digamos, de manera descendente, pero ahorita lo voy a decir de abajo hacia arriba. El día 23 los envió a sus casas. El día anterior, el 22, ese fue el octavo día, el de solemne asamblea. Antes de ese día, del octavo día, el día 22 del mes, fue la fiesta solemne de los tabernáculos, que duró ¿cuántos? 7 días, porque eso duraba. Entonces nos regresamos 7 días, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Del 15 al 21 fue la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Qué decía Levítico y Deuteronomio? ¿Que en qué día se iniciaba la fiesta de los tabernáculos? En el día 15. Entonces coinciden perfectamente los tiempos, que del 15 al 21 fue la fiesta de los tabernáculos. Pero tanto Reyes como Crónicas dice que 7 días previos a eso fue la dedicación del altar y duró 7 días esa celebración. Entonces estábamos en el 15, contamos para atrás, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Desde el día 8 de mes hasta el 14 del mes fue la dedicación del altar en esos 7 días. Pero aquí hay una cosa importante.
entre el 8 y el 14 tenemos ubicada una de las fiestas solemnes. ¿Cuál? La del día 10, la de la expiación. Es decir, para que me entiendas, en la dedicación del altar en esos 7 días, del 8 al 14 del mes, se les cruzó el día de expiación. Tuvieron que celebrar el día de expiación y por eso ahorita leeremos que hubo muchos sacrificios, muchos holocaustos delante de Dios, y en la lectura así sola de Reyes podría darse a entender que solamente era por causa de la dedicación o de la alegría de la terminación o de dedicar este templo para Dios, pero no fue por eso, sino porque en el día 10 se les cruzó el día de expiación. Voy a decir de nuevo estos tiempos ahora ya en el orden. Del día 8 al 14 fue la dedicación del altar en 7 días. En ese periodo, el día 10, es decir, de la tarde del 9 a la tarde del 10, porque así era la fiesta, se les cruzó, celebraron el día de expiación dentro de esos 7 días de dedicación. Del 15 al 21 celebraron la fiesta solemne de tabernáculos, que duraba 7 días. Ahí ya están los 14 que dice Reyes. El día 22 fue el 8º día en que se declaró solemne asamblea. Después de esos 7 días de fiesta solemne, hubo un 8º de solemne asamblea. Y el día 23 a todos los envió a sus casas. ¿Ok? Entonces, ahí están los tiempos de esta celebración. Y esto que leímos aquí parte de que el versículo 2 dice que en el mes 7 se reunieron en Etanim en el día de la fiesta solemne. De manera directa estaría hablando de la fiesta de los tabernáculos, pero es súper importante entender que también celebraron en esos mismos días, en ese mismo periodo que estuvo todo el pueblo ahí reunido con Salomón, el día de expiación. Y evidentemente ya se había celebrado la santa convocación de la fiesta de las trompetas en el día 1, pero esa ya había sido celebrada. Todo esto va a tener ahorita un significado y una enseñanza para nosotros muy, muy importante. Entonces, ten claro esto: celebraron el día de expiación durante la dedicación del altar, celebraron también la fiesta solemne de los tabernáculos. Bien, bueno, yo sé que son cosas complejas y créeme, el poder ya decírtelo así significó para mí el privilegio de estar bastantes horas estudiando, investigando, leyendo en las escrituras, escudriñando para lograr encontrar esto que pues no lo encuentras directamente en la cita. En realidad pues nada más llevamos 2 versículos y mira todo lo que hemos comentado. Muy bien, pero vamos a regresar entonces. Creo que esto ya lo dejamos bien cubierto. Voy a volver a leer, porque fue mucha explicación, los primeros versículos 1 y 2 para conectarlo, y voy a leer hasta el versículo 5. Leo entonces 1 de Reyes 8 del 1 al 5. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el 7, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Bien, vamos a ver qué nos añade ahorita estos 3 versículos que leímos. Miramos que el arca iba a ser traída de la ciudad de David en Sión, pero también nos dice aquí que el tabernáculo también lo estaban trayendo. Ve ahí el 4, dice, y llevaron el arca de Jehová. Esa fue de la ciudad de David en el monte de Sión a acá al templo de Salomón en el monte Moria. Pero dice, y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Entonces, también eso, que todo el tabernáculo que estaba en el lugar alto principal de Gabaón, entendemos entonces que fue también trasladado al monte Moria, al templo de Salomón.
¿Ok? Entonces ahora ya estaba todo ahí, era un solo lugar en donde iba a ser el lugar de adoración para Dios. Ahora, también, tanto en el 3 como en el 4, nos deja claro, y en la lectura en 2 de Crónicas también lo deja muy claro, que lo hicieron conforme al orden de la palabra de Dios, porque vinieron los sacerdotes y los levitas, y ellos fueron quienes trasladaron tanto el arca como el tabernáculo y los utensilios, como debía ser, de acuerdo a la ordenanza. ¿Okay? Entonces, por eso aquí no sucedió ninguna tragedia, como cuando David intentó por primera vez trasladarla, recordarás, y este hombre tocó el arca y murió. Entonces, pero bueno, esto ya lo estudiamos, no me voy a regresar. Entonces, aquí fue trasladada de la manera correcta, por los sacerdotes y por los levitas. Ahora, durante el traslado, miramos aquí que hubo actos de adoración a Dios. ¿Cuándo habíamos mirado algo similar? Habíamos visto con David algo muy similar. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 13 al 15, te voy a leer, cuando David trae el arca a Jerusalén, después de que estuvo 3 meses en casa de Obed-edom el arca, David la trae a Jerusalén y dice, segundo de Samuel 6, del 13 al 15. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces entendemos que en el traslado estaba sucediendo algo similar a esto. Cuando veamos en Crónicas veremos que así fue. Crónicas describe un poco más todo lo que fue el acto de adoración, pero sí quiero hacer énfasis en lo que ya les dije, que en esta dedicación del altar también celebraron el día de expiación, y por ello es que aquí están todos estos sacrificios, no solamente la celebración, no solamente el sonido de trompeta, la alabanza, sino, como dice aquí, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Segundo de Crónicas, cuando lo leamos, acabando aquí Reyes, vamos a ver que nos da un poquito más de detalle de este asunto, y verás que eran cantidades impresionantes que levantaron de sacrificios delante de Dios, pero ya sabemos porque se estaba haciendo toda una celebración, pero incluyendo lo que Dios les había ordenado en la ley. Muy bien, en este caso el día de expiación. Vamos a continuar. Vamos a leer versículos 6 al 9, y aquí hay varios detalles. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Muy bien, vamos a ver entonces. Trasladan el arca de la ciudad de David, de la tienda que él había levantado en el monte de Sión, al monte Moria, al templo, y lo colocan en el lugar en donde estaba marcado por Dios que estuviera el arca, en el lugar santísimo, en el templo. Ya sabemos que Salomón había construido unos querubines de 4.5 metros de alto por 9 metros de ancho en todas sus alas, que tocaban de pared a pared, y aquí nos da a entender, sabemos que estaban de pie con las alas extendidas, todo eso ya lo vimos, pero ahora nos da a entender que las alas no solo estaban como rectas, sino cubrían la parte donde iba a estar, tapaban la parte donde iba a estar el arca. Entonces colocan el arca en el lugar santísimo, debajo de las alas de estos querubines, y dice que estas alas los cubrían por completo, tanto el arca como las varas. Y da un detalle con respecto a las varas. Sabemos que estas varas eran para el traslado del arca precisamente, pero por la manera en que quedó colocado y por las dimensiones del lugar, entendemos que las varas quedaron, las sacaron de sus aros, porque recuerda que iban metidas en unos aros, las sacaron de los aros, pero no por completo, sino que solamente
salían un poco de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santo se alcanzaban a ver las varas, pero afuera, dice, pues no, evidentemente no se veían, solamente ahí en la orilla, digamos, en salidas de la cortina, y el arca esa evidentemente no se veía, estaba totalmente dentro del lugar santísimo, y dice que así quedaron hasta, el tiempo, no volvieron a mover eso, porque dice así quedaron hasta hoy, bueno, hasta el momento en que se escribió Primero de Reyes, así estaban colocadas el arca y las varas, o las barras, como dice Segundo de Crónicas. Ahora, eso es en cuanto a la colocación del arca, pues estaba en el lugar correcto, y estaban cumpliendo en ese sentido con lo que Dios había mandado también. Pero vamos a ver el asunto del contenido del arca, que ese es el que es más amplio de comentar. Dice aquí muy claramente, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra. Es muy notorio en la propia cita que remarca, ninguna cosa había, sino las 2 tablas. O sea, quiere hacer notar claramente que solo estaba eso y ninguna otra cosa. ¿Por qué? Quizá hasta ahorita en la lectura que hemos hecho, tendrías que pues tener muy buena memoria o tener muy claro ese hecho, pero en lo que hemos leído hasta ahora, en Reyes, desde Génesis hasta ahorita hasta Reyes, sabemos, aunque son pasajes diferentes, que en el arca del testimonio habían sido colocadas 3 cosas, las tablas, pero también, y ahorita yo te voy a leer una cita en Hebreos que nos lo comprueba, había sido puesto ahí una urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esto a veces es como, ¿cómo se dice? Como de conocimiento general, ¿verdad? Para los que estudiamos la palabra, usualmente si yo les preguntara ¿qué había en el arca? Me contestan esas 3 cosas, ¿verdad? Las tablas, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Entonces es sabido, es conocido. Sin embargo, esta cita hace énfasis en decir que solo estaban las 2 tablas, que ninguna otra cosa había allí. Y entonces, pues esto me llevó, evidentemente, en una curiosidad de conocer, de aprender más, a investigar este asunto del contenido del arca. Ahora, muy bien, vamos a ver, yo hice toda una investigación, especialmente en el libro de Éxodo, prácticamente leí desde Éxodo 20 hasta el 40 y un poquito antes en el 16, leí citas de Deuteronomio y evidentemente podré ahorita darte toda la información y muy amplia, pero quiero pues resumirla porque pudiera ser difícil de entender, y para mí el propósito de la clase no es confundir, sino por el contrario dar claridad, ¿verdad? Y que seas edificado, porque al final de cuentas pues todo esto nos tiene que llevar a una enseñanza para ti, para mí el día de hoy. Entonces, bueno, solo que sepas que para llegar a esto no es opiniones ni interpretaciones, sino estoy dando hechos que están escritos en la palabra de Dios. Yo hice todo un recuento de lo que fue sucediendo desde que el pueblo de Dios salió de Egipto y de todo lo que Dios le mandó a Moisés. Hice un recuento para entender dónde se hizo el arca, cuándo se hizo, el caso del tabernáculo también lo estudié, para entender en qué momento Dios mandó a hacer algo, en qué momento se construyó, en qué momento fueron puestas las cosas allí, cuál fue la orden de ponerlas. Fui muy detallista y finalmente, bueno, te quiero comentar el contenido del arca. Vamos a leer una cita en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:4. Pues acompáñame rápido al Nuevo Testamento. Quiero dejar claro en el sentido también de la enseñanza, y esto para lo que vimos la clase pasada, que cuando tú lees los paralelismos espirituales con respecto a la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento y sobre todo aquí en el libro de Hebreos, nunca se refiere a los templos, ni al de Salomón, ni al de Zorobabel, ni al de Herodes, sino al tabernáculo. Por eso es que yo, la clase pasada también hice tanto énfasis en mirar lo que Dios desea de nosotros y de esa comunión, más que el mirar la construcción y el templo.
porque si tú te fijas en el Nuevo Testamento, en la aplicación espiritual que el escritor de Hebreos y otros escritores como Pablo dan para la obra, para explicar la obra de Jesucristo y todas estas cosas que son figura de las cosas celestiales, usa del tabernáculo, no del templo. Pero bueno, más allá de ese comentario, vamos a ver, para el asunto del contenido del arca, Hebreos 9:4, dice aquí, y está hablando del tabernáculo, insisto, lo está describiendo. 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Es la parte que nos interesa leer. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, entendemos entonces que dentro de ella, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Primer cosa, la vara de Aarón que reverdeció, segunda, y las tablas del pacto. Leo también el 5. Y sobre ella, para que quede claro que está hablando del arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Okay? Entonces describe esta cita que en el lugar santísimo estaba el arca, que tenía encima esta tapa del propiciatorio con los querubines, pero que en ella, entendemos entonces dentro de ella, estaba tres cosas: una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. No hay una cita en el Antiguo Testamento por sí sola que diga que estaban allí las tres cosas o que las pusieron en ese momento, pero sí te voy a leer el caso particular de cada una de estas. Ahora, todo esto de investigación que yo hice, quiero explicar una cosa antes de hablar. ¿Cuándo fue que se puso ahí el maná? ¿Cuándo fue que se puso la vara? ¿Y cuándo se pusieron las tablas? Porque si lo leo ahorita, pudiera causarte duda, porque tanto en el maná como en la vara de Aarón dice que se puso delante del testimonio, y hasta con mayúscula lo pone. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál testimonio? ¿A qué se refiere con testimonio? Y aquí es donde vino también toda esta investigación desde Éxodo 20 hasta el 40. Y para no leerte 21 capítulos del libro de Éxodo, quiero solo explicarte pues rápidamente qué sucedió. Cuando llegan allí al monte Horeb, Moisés sube y ubicamos rápidamente en Éxodo 20, Dios le da los 10 mandamientos. Y todo esto que voy a describir ahorita hasta el 31, Moisés está en el monte, son instrucciones, no eran cosas que estaban sucediendo, sino que Dios le estaba dando las órdenes, los mandamientos. En el 20, pues ya sabemos, están los 10 mandamientos, del 21 al 24 nos habla de diversas leyes que Dios le dio con respecto a muchas cosas. Del 25 al 30 le da las instrucciones en el monte de todo lo que harían. Me refiero a la construcción del tabernáculo, el arca y todos los utensilios y el altar, el lavacro, todo le da las instrucciones del 25 al 30 y algunas otras leyes. Revisa esto también si quieres en tu Biblia, o mientras lo digo, revisa ahí, estoy ya Éxodo 25, ya voy en el 30. Y en el capítulo 31 viene el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, hombres quienes harían toda esta obra que Dios le estaba mandando, para entre ellas el arca del testimonio. Entonces ahí es donde Dios le dice, vas a llamar a estos dos varones, ¿ok? En el 32 Moisés desciende y ve que está sucediendo lo del becerro de oro y Moisés rompe las tablas. Dios se enoja en el 33 y le dice a Moisés que ya no va a estar, que él los va a seguir guiando hacia la tierra prometida, pero que no va a estar en medio de ellos, porque por causa de la desobediencia y que era un pueblo contumaz y rebelde, si estuviera en medio de ellos los consumiría. Entonces le dice ahí al pueblo en el 33 que se quiten sus atavíos que traían, digamos, más lujosos de Egipto y se pusieran ropas de cilicio, porque la presencia de Dios iba a ser quitada de en medio de ellos. Y ahí entonces Moisés le ruega al Señor que su presencia permanezca con ellos y que los guíe, y que donde la presencia de Dios vaya, él irá, y si la presencia de Dios no se mueve, él no se moverá. Bueno, lo describo más amplio el 33 porque es muy importante, pero allí del 7 al 10 tú puedes ver que habla que Moisés tomó el tabernáculo y lo sacó del campamento y lo llamaron el tabernáculo de reunión, y es donde consultaba. Aquí no quiero que se hagan bolas porque no está todavía
construido el tabernáculo que estuvieron durante los 40 años moviendo en el desierto. No confundas, este es un primer tabernáculo, no se describe más allá su construcción, llamado tabernáculo de reunión, así incluso con mayúsculas, que no estaba al centro del campamento, como fue el diseño del otro tabernáculo, sino estaba fuera del campamento, y allí Moisés consultaba a Dios, y la nube se ponía a la puerta del tabernáculo, y Dios le hablaba a él, y dice que cuando el pueblo veía esto que sucedía, pues se arrodillaban y adoraban, y Josué dice que siempre andaba ahí cerquita también del tabernáculo, él también quería oír la voz de Dios, pero no confundamos, porque algunos dirían ahí ya no coincide o están desacomodados los versículos. No, estamos hablando de un tabernáculo, de una tienda, vaya, para que no te suene tan extraña esa palabra. Es una tienda que Moisés había levantado o llevado fuera del campamento, porque pues Dios le estaba diciendo, ya lo voy a estar en medio de ustedes. Entonces Moisés sacó esa tienda para que afuera del campamento Dios le siguiera hablando. Bueno, continúa en Éxodo 34, miramos que Moisés vuelve a subir al monte, porque Dios le dice, alízate 2 tablas, porque ya había roto Moisés las primeras, le dice, alízate tú 2 tablas, y yo, Dios, voy a volver a escribirte los mandamientos, ¿ok? Porque hay luego ese error de que las segundas tablas las escribió Moisés. No. Las primeras tablas las alisó Dios y las escribió Dios. Las segundas tablas las alisó Moisés, pero las escribió Dios. Es decir, en las 2 ocasiones, Dios es el que escribió la palabra, nunca Moisés, porque no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. Entonces, eso está narrado en el 34, y ahí le manda a Moisés a hacer un arca de madera de acacia. Y si tú lees ahí, eso está paralelo en Deuteronomio 10, 1, 3 y 5. Esa cita de Éxodo 34 tiene un paralelo en Deuteronomio 10, versículos 1, 3 y 5, y dice que Moisés hizo un arca donde puso esas 2 tablas. Pero otra vez no te confundas, porque todavía no estaban construidas todas las cosas. Esto era un arca que hizo Moisés de madera de acacia, donde puso esas 2 tablas. Hasta ahí, esos es los hechos, la información que nos da la Biblia. No interpretes ni hagas opiniones más allá, ni yo lo voy a hacer. Capítulo 35, entonces Moisés ahora sí llama, personalmente a Bezaleel y a Oholiab para hacer la obra, y en Éxodo 36:1 dice que estos 2 hombres empezaron a construir el tabernáculo, construyeron el arca del testimonio, construyeron los utensilios y todo lo que iba a ser el tabernáculo del testimonio. De los capítulos 36 al 39 está la construcción del tabernáculo. Ahí sí ya viene todo descrito, puedes ojear ahí en tu Biblia, está toda la construcción del tabernáculo, de la tienda, de todas las cortinas, de las basas, las barras, los postes, todo como fijaron el lugar, de las tablas y de todos los objetos de oro, plata, bronce que iban a ser utilizados, el candelero, las mesas, los altares, el lavacro, todo está ahí del 36 al 39. Por eso es que te digo que no confundieras con el otro tabernáculo que tenía Moisés y esa tienda que tenía Moisés para consultar a Dios, y el arca de madera donde guardó las 2 tablas en el capítulo 34. Bueno, finalmente Éxodo 40 es donde Dios le dice, levanta el tabernáculo. Ahora sí, de dentro hacia afuera, porque empezaron como por del lugar santísimo y colocando todo en la tienda y luego hacia afuera el atrio y todo. Levantan el tabernáculo y dice, ahí es donde vas a poner el arca. Especialmente versículos 2 y 3, describe esto que acabo de decir, Éxodo 40, 2 y 3. Este que fue levantado en Éxodo 40, ese es el tabernáculo del testimonio mandado por Dios, y el arca que se iba a poner ahí, ese es el arca del testimonio, que después pues encontramos narrada a lo largo de la Biblia, sobre todo con Moisés, con Josué. En Jueces solamente una vez está mencionada, se ve que en tiempo de los jueces fue muy ignorado el arca y bueno, en el sentido más bien del culto a Dios. Y ya sabemos que en Reyes, con Samuel, los filisteos se robaron el arca. Sabemos que con Saúl, David dijo que pues, durante todo el reinado de Saúl, que sabemos que fue de 40 años, habían ignorado el arca, ¿verdad? Y no se había dado culto a Dios, y sabemos ya que finalmente esta arca
había quedado en Jerusalén, en el monte de Sión, en esa tienda que David había levantado. ¿Ok? Te doy todo este contexto para que entiendas pues la historia rápido, 21 versículos de tanto del arca como del tabernáculo del testimonio. Y ahora sí, a lo que iba yo, porque todo esto viene para que lea yo un solo versículo. En Éxodo 40, versículo 20, dice lo siguiente. Porque mira, voy a leerte el 2 y 3. 2 y 3 dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. ¿Ok? Entonces, estaba esa orden de hacerlo, pero ahora lee el 20. Ahí viene todo cómo levantaron y las órdenes que dio Dios y todo lo que hicieron, también con respecto a los sacerdotes. Pero dice el 20, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Por qué leo este? Para que quede claro, porque si tú lees toda la progresión que yo leí, queda muy claro que este testimonio que él tomó son las dos tablas. Para ti, para mí, ¿qué es hoy el testimonio? Pues la palabra de Dios. ¿En dónde estaba la palabra de Dios contenida? En esas dos tablas que Moisés había puesto primero en esa arca de madera de acacia, y dice que ahora tomó esas y las puso dentro del arca del testimonio. ¿Ok? Quede claro entonces que esto que está aquí, dice, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Está hablando de las dos tablas que tenían la ley. Ese era el testimonio. ¿De qué nos va a servir entender esto? Alguno diría, ¿con un solo versículo lo compruebas? No, te lo compruebo con 21 capítulos. Con todo gusto pueden leerlos para que vean finalmente que se llega a esa conclusión. Insisto, no por una opinión o interpretación, sino porque es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, quede claro que el testimonio son estas dos tablas. Para que ahora sí leamos los contenidos del arca que decía Hebreos, decía 3 cosas: una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, vamos a ver cada una, porque ¿cuál era la gran pregunta? ¿Qué tenía que haber dentro del arca? Tenía que haber estas 3 cosas. Sin embargo, la cita de Reyes dice que solo estaban las 2 tablas. Pero vamos a leer si sí tenían que estar o no ahí más cosas. Primero, Éxodo 16, versículo 33 y 34, el maná. Éxodo 16, 33 y 34 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Dónde descendía Jehová? Bueno, ya sabemos que en el tabernáculo, y ya sabemos específicamente que en el lugar santísimo, entre los 2 querubines, en el arca del propiciatorio, ahí es donde descendía. Bueno, para que vayas ubicando, pues dónde lo guardaron. 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Si tú hubieras leído solamente esta, a lo mejor dirías, pues delante del tabernáculo del testimonio, o delante del arca, pues lo pusieron ahí enfrente, ahí al lado de la cortina, o afuera en el lugar santo. No, como ya entendimos en Éxodo 40:20 que el testimonio eran las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, entonces lo puso delante de las tablas. Por lo tanto, ¿dónde estaban las tablas? ¿O dónde debían estar las tablas? En el arca. Por lo tanto, el maná también tenía que estar, o estaba ahí. Y dice entonces, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Ahí está entonces que la cita de Hebreos es correcta. Sí había en el arca del pacto una urna, aunque Hebreos dice que era de oro, aquí no dice eso, con el maná. Ahora vamos a ver la vara de Aarón que reverdeció. Números 17:10. Números 17:10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Entonces, bueno, este pasaje, si no conoces por qué es esa vara que reverdeció, lee el capítulo 17 de Números, pero esa vara de Aarón que reverdeció, dice, vuélvela a ponerla
delante del testimonio, porque Moisés la había sacado todas las varas de las tribus del tabernáculo. La de Aarón era la única, la de la tribu de Leví, que había reverdecido, confirmando Dios el llamado de Aarón. Y le dice, para testimonio, porque son unos rebeldes, ponla delante del testimonio. Entonces también, por eso es que Hebreos dice que en el arca estaba la urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Finalmente, las tablas del pacto, pues eso ya te lo comprobé, pero te doy rápidamente, leo rápidamente los versículos en donde habla precisamente de estas tablas, las segundas, porque recuerda que las primeras las rompió, las quebró Moisés. Deuteronomio 10, te decía yo, el 1, 3 y 5. Deuteronomio 10, 1, 3 y 5. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Versículo 3. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Entonces, ya las tablas, habiendo sido escrito de nuevo las leyes ahí, Moisés las guarda en esta arca de madera de acacia que él había hecho. Pero ya leímos, porque recuerda que esto de Deuteronomio es Moisés platicándoles, digamos, lo que había sucedido en Horeb, recordándoles lo que había sucedido en Horeb. Regresamos a Éxodo. En Éxodo 34, pues es la cita paralela a esto que acabamos de leer, literal. Si tú ves Éxodo 34, el 1 empieza, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Estamos hablando del mismo pasaje. Entonces, esas tablas estuvieron ahí en esa arca, pero en el 40 dice, Éxodo 40, 20, que ya leímos, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Estamos hablando ya del arca del testimonio. Dice, y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Entonces, tal cual lo describe Hebreos 9, 4 y 5, el contenido del arca en este momento, estamos hablando aquí con Moisés todavía, era las tablas del pacto o del testimonio, la vara de Aarón que reverdeció y la urna con ese gomer de maná. Muy bien. Ahora entonces, todo eso partió porque yo me hice esa pregunta y creo alguno se la habrá hecho al leerlo, que decía, regreso a 1 de Reyes 8, 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces nos está describiendo eso de las tablas que Moisés puso en Horeb, pues lo que acabamos de leer de Deuteronomio de 10, de Éxodo 34 y lo que te complementé de Éxodo 40. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó con el maná? No lo sé. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no está revelado. Entonces, este asunto solamente damos los hechos que están en la Biblia. En tiempos de Salomón, en el arca, solamente estaban las 2 tablas de piedra. Ojalá, yo estudié para intentar resolver qué pasó con el maná y la vara de Aarón. No está revelado. Y nosotros debemos también entender que hay cosas que Dios se reserva para sí mismo y que no nos las revela. Por ejemplo, el simple hecho de la propia arca. Porque alguno diría, ¿en qué momento qué le pasó al arca? Porque después sabemos, yo les leí de 2 de Reyes, cuando Nabuzaradán, por órdenes de Nabucodonosor, se lleva todo a Babilonia, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó al arca? O sea, no volvemos a saber qué le pasó al arca. Y la única cita que nos da revelación del arca se encuentra hasta Apocalipsis. Entonces, por eso digo que Dios se reserva cosas para él, ¿verdad? Y hay cosas que no revela. Ni nos las va a revelar, ¿verdad? Que va a poner a orar para que Dios me lo revele. Pues no te lo va a revelar porque si hubiera querido lo habría revelado en la palabra. Y nada más te leo rápido. En Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces para los que como los nazis andan buscando el arca, a ver quién la tiene o dónde está, pues Apocalipsis es muy claro. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, pues no la van a encontrar nunca. Pero todo lo demás no podemos más que mencionar, sin dar ningún tipo de interpretación,
lo que está escrito en la palabra de Dios. En tiempos de Moisés el arca contenía 3 cosas. Ya te dije qué pasó después de eso, Josué, que fue fiel, después el tiempo de los jueces, que fue un verdadero desastre. Insisto, solo una vez en el capítulo 20, al final de Jueces está mencionada el arca, más de 400 años ignorada, por así decirlo. Con Samuel, pues el asunto de los filisteos, que se la robaron, y después con Saúl, ya sabemos, ignorada el arca otra vez. Entonces, durante todo ese periodo que ya supimos que desde que salieron de Egipto hasta ahorita son 480 años, lo vimos la vez pasada, en algún punto dejó de estar ahí el maná y la vara de Aarón, porque esta cita deja muy claro, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra. ¿Ok? Entonces, tanta explicación para no resolver el enigma, sí, así es, pero toda esa explicación nos añadió un montón de conocimiento de la palabra de Dios. Y sobre todo algo muy importante, que todo esto va a ser parte de nuestra conclusión, que debemos guardar el testimonio de Dios. Pero eso ahorita lo comento al final. Y esto lo voy a unir a todo lo que hablé desde las fiestas al principio. Versículos 10 y 11 de Primero de Reyes 8. Primero de Reyes 8, 10 y 11. Recuerda que estas clases son clases de escuela de crecimiento espiritual, pero son clases de un panorama bíblico. Entonces vemos a detalle las cosas y por eso vamos y venimos en la palabra y regresamos a cosas que hemos estudiado y avanzamos. No es una predicación, porque a veces algunos me han hecho algún comentario como esperando que la clase fuera como una predicación. No es una predicación, no tiene ese objetivo, ese propósito, sino esto es un estudio profundo, completo, panorámico, casi versículo por versículo de la palabra de Dios, y por lo tanto tenemos que estar entonces como ahorita regresando y profundizando, hablando de cosas históricas, arqueológicas, geográficas, cronológicas, pero todo ese conocimiento entonces te va a permitir que estés cada día más metido en el conocimiento de la palabra de Dios, y las predicaciones que ya suponen ese conocimiento las vas a entender mucho mejor. Porque a veces dicen, el pastor dice muchas citas, va muy rápido y como que ya no entendí, o brincó de pronto de Isaías a Juan y se regresó a Génesis y tomó una cita de los Salmos y después leyó Apocalipsis, y como por qué conectó por acá y por allá, pues porque él ya estudió toda la Biblia y la sigue estudiando de forma panorámica. Para que tú y yo entendamos mejor lo que el Espíritu está hablando actualmente a la iglesia en las predicaciones, necesitamos escudriñar la palabra de Dios y comprobar todo en la palabra de Dios, porque así también seremos un pueblo con conocimiento que no perecerá y un pueblo con conocimiento que no será engañado cuando vengan falsos maestros a decir cosas que están fuera de la palabra de Dios. Para eso es todo esto. Bueno, Primero de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, miramos lo que sucedió después de que meten el arca. Dice, se salieron del santuario y no pudieron ministrar más porque la nube llenó la casa de Jehová. Y muchas veces hemos leído esta cita o su paralelo en Crónicas para decirle en la iglesia local o en nuestras casas o en nuestra propia vida, Señor, ven llena con tu gloria, con tu presencia, con esa nube, Señor, y sé tú el que ministre. Pero vamos a ver y vamos a entender con todo lo que estudiamos y lo que ahorita vamos a leer en 2 de Crónicas 5, del 11 al 14, ahorita lo leemos, que se necesita para que la nube de la presencia y de la gloria de Dios llene su casa. Y ahí viene entonces lo que yo titulé, la gloria de Dios llena su casa. El libro de Reyes es muy breve en narrar esto, pero el segundo libro de las Crónicas nos da mucho mayor detalle. Si tú lees todo 2 de Crónicas 5 del 2 al 14, es todo lo que vimos ahorita, ¿sí? Hasta el versículo 10, 11, dice, hasta el 10 dice prácticamente lo mismo, casi las mismas palabras. No lo voy a volver a leer, confirma lo que está en Reyes. Pero vamos a leer 2 de Crónicas 5 del 11 al 14, porque ahí da a detalle eso de que los sacerdotes se salieron del santuario
y que la nube llenó la casa, que está en 1 o 2 versículos narrado en Reyes. Aquí nos explica mucho más profundo y es de donde vamos a sacar una mayor enseñanza. Segunda de Crónicas 5 del 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Muchas veces, como te dije, nosotros queremos, anhelamos la presencia, la gloria de Dios. A veces en nuestros cultos, en la alabanza, en la oración, se lo pedimos, Señor, ven, desciende con tu presencia, Señor, llena esta casa. A veces tú en tus oraciones, en lo individual se lo pides, Señor, ven, lléname con tu espíritu, lléname con tu gloria, Señor, que descienda tu presencia en mi hogar. Se lo estamos a veces pidiendo al Señor, pero estos pasajes de Crónicas, y vamos a conectarlo con todo lo que vimos en Reyes desde el versículo 1, nos enseñan que no podemos nosotros recibir y asegurar la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, así nada más porque sí. Porque en esta dedicación del templo, Dios se agradó a tal grado que hizo descender su presencia de esta forma tan poderosa, llenando completamente con su nube esta casa, este templo, este santuario, al grado que los sacerdotes no pudieron ministrar, no pudieron seguir ejerciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué fue? Es impresionante. Y yo te lo quiero resumir de 4 formas o con 4 cosas, porque como te digo, a veces solamente decimos, Dios, quiero tu presencia, pero el Señor dice, de acuerdo a lo que yo he mandado, de acuerdo a mi palabra, no has hecho lo necesario, lo que a ti te toca, para que yo haga descender mi presencia y mi gloria llene mi casa. Y eso es lo primero que quiero comentar, porque aquí no dice que la gloria de Dios llenó la casa de Salomón o la casa del pueblo, sino constantemente, tanto en Reyes como aquí dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y en el 14 dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces lo primero es que tú y yo, todo esto tiene una aplicación a nivel individual, nosotros como templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, como hogares, tú con tu familia en tu casa como hogar, y como la iglesia, como iglesias locales, como congregación, como templo de Dios, tiene esas 3 aplicaciones. Y lo primero que nosotros debemos decir es, Señor, esta no es mi casa, esta es tu casa. Este no es mi cuerpo, este cuerpo es tuyo, Señor, como mi alma y como mi espíritu que son tuyos, mi cuerpo es de Dios. Y es lo primero que aquí la palabra nos enseña, que nosotros muchas veces decimos, Señor, y lo digo esto plenamente en una actitud egoísta, decimos, Señor, bendice mi casa, bendice mis actividades, bendice yo, lo mío, ¿verdad? Y no damos nunca lugar y nunca damos reconocimiento y no damos acciones de gracias a aquel que es dueño de todo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la casa es de Él, que la iglesia es de Él. ¿Cuántos problemas en las iglesias locales? Y cuántos como si fueran partidos políticos, como si fueran negocios, las iglesias, con divisiones, con murmuraciones, con rebeldías, con gente haciendo maquinaciones, porque unos piensan de una manera, otros otra, porque yo creo que el pastor está mal, no, yo sí soy de los que los apoya, cuando que la casa no es ni del pastor, mucho menos de la congregación, porque no es una democracia, sino que la casa es de Dios, la iglesia local es de Dios. Tu familia, tu hogar, tu casa, tú también deberías declarar, es de Dios.
porque a veces decimos, pues de Dios las cosas allá en el templo, allá con el pastor, pero acá en mi casa mis chicharrones truenan, acá se hace lo que yo pienso, lo que yo digo, como a mí se me pega mi regalada gana, ¿verdad? Aquí, si yo quiero estar con un pie en el mundo y celebrando la Navidad que hace rato combatí, pues es mi bronca, es mi casa. Pues esa es la primera razón por la que Dios dice, como les dijo en el desierto, pues entonces yo quito mi presencia de en medio de ti, porque si me pongo ahí en medio, pues voy a terminar por consumirte, porque lo que haces me desagrada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, Señor, en cualquiera de los sentidos, individual, familiar o como congregación, como templo de Dios, como iglesia local, Señor, es tu casa. Llena tu casa, Señor, con la gloria de Dios. Alguna vez alguien me sugirió, yo canto en la alabanza este canto que dice que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y alguien me dijo, deberías cambiarle la letra para que nosotros cantemos que se llene mi casa. Hablando esa persona en el sentido individual. Y ya al leer esto digo, eso está mal, porque eso es decir, bueno, yo quiero la bendición para mí y pues Dios, gracias por la bendición, pero hasta ahí no te metas más, es mi casa. O que Dios bendiga mi casa y a los demás, pues si los bendice o los bendice, me vale, ¿verdad? Cuando Dios bendice su casa, bendice a todos los que están adentro de su casa, no nada más a ti. Bendice a todo su pueblo, a su iglesia, a todos los que están, a los que Dios considera que son de su casa, ¿verdad? Entonces, me acordé ahorita de eso, porque está mal esa expresión. El canto es correcto. Señor, que se llene tu casa con tu gloria, Señor. Es tu casa, Señor Jesucristo. Es lo primero que nosotros debemos establecer, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Él ha sido puesto por la cabeza de nosotros, de la iglesia, y Él es el que lo llena todo, como aquí la nube de gloria fue la que llenó. Entonces, primero, quitarnos ese egoísmo y ese egocentrismo de decir que somos siquiera dueños de algo, que somos merecedores de algo, sino debemos reconocer, humillarnos delante de Dios y decir, Señor, es tu casa, es por medio de ti, es tuya y es para ti, Señor Jesús, y ojalá especialmente en tu propia vida individual reconozcas esto delante de Dios, porque no va a descender la presencia y no vas a ser lleno de la gloria de Dios si no eres casa de Dios. El único lugar donde Dios hace descender su presencia y el único lugar donde Dios llena de su gloria es su casa. De otra manera no va a suceder. Pero además hubo 4 cosas que ellos hicieron. La primera tiene que ver con que en la dedicación del altar celebraron el día de expiación, y tú sabes que el día de expiación para nosotros hoy, ese día era cuando un sumo sacerdote entraba una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo en ese año y fueran cubiertos los pecados. Pero nosotros hoy sabemos que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el cual pagó el entregarse, el presentarse a sí mismo para ofrecer un sacrificio único, eterno, suficiente y derramar su sangre para pagar por los pecados, siendo el justo de todos nosotros injustos para llevarnos a Dios. Entonces la expiación para nosotros hoy en la obra de Jesucristo está hablando de el sacrificio de Cristo para perdón de pecados y para santificación de su iglesia, porque la Biblia dice que Él se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, para santificársela, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. Entonces lo primero que ellos participaron fue del perdón de pecados, de la santificación. También a lo largo de esta fiesta entendemos, porque habla de que pusieron allí el arca en el lugar correcto y que estaba dentro de ella el testimonio. Y yo te decía, lo segundo es guardar el testimonio de Dios. Entonces vamos sumándolo. Pedir perdón de nuestros pecados, que esto habla de santificación. Segundo, guardar el testimonio, que para ellos era en ese momento guardar estas tablas que estaban allí, tener escrito un libro en donde recordaran lo que Dios había mandado. Pero para nosotros hoy es guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios, guardar lo que también nosotros tenemos escrito en las Sagradas Escrituras, pero que debemos sobre todo tener escrito en la tabla de nuestro corazón, porque ese es el pacto que Dios estableció
estableció con nosotros, que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos a Él por pueblo, escribiendo Dios en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes y sus mandamientos para que los guardáramos y nos apartáramos de las cosas que Dios no desea para su pueblo. Entonces está ligado también a un asunto de santificación. Claro, su palabra nos limpia y nos santifica, y sin embargo no damos lugar a eso y al contrario hacemos de lado, desechamos la palabra de Dios. Aquí no. Entonces, primera cosa que hicieron, el perdón de pecados a través de la expiación ellos para santificación. Segundo, el guardar los testimonios, el decir, Señor, tu palabra tiene valor para nosotros. Tercero, sabemos que celebraron la fiesta solemne de tabernáculos y ya te leí que esto significa comunión. Y eso es lo que Dios desea, comunión con nosotros. Y eso es lo que en Apocalipsis está expresado, ¿verdad? Y lo vimos la otra clase de las últimas citas que yo te leí de Apocalipsis en el capítulo 3, en el 7 y en el 21. Que Dios dice extenderá su tabernáculo sobre su pueblo y que Dios es el tabernáculo de ellos y que Dios es el templo y que quiere estar en comunión para siempre con nosotros. Y ellos celebraron la fiesta solemne de tabernáculos, es decir, entraron en comunión con Dios. Tercer cosa que necesitamos, comunión con Dios. Te la sigo repitiendo. Ellos participaron de pedir perdón por los pecados para santificarse. Guardaron la palabra, dándole el valor, el lugar correcto a la palabra, y entraron en comunión con Dios. Y la cuarta cosa es lo que está aquí descrito en Crónicas, una verdadera adoración. Ellos entraron en un tiempo de verdadera adoración, como dice la palabra, que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que ellos hicieron en este día. Yo pienso que todo lo que está aquí en el capítulo 8 es un punto alto en la vida de Salomón con respecto a su relación con Dios, porque fue tremendo lo que Dios hizo, pero por causa de la obediencia. Imagínate, Dios en su misericordia 480 años esperando quién lo oyera, quién lo obedeciera. Había por aquí siervos como Samuel, como David que lo amaban, pero en general el pueblo no. Pero cuando Dios, tú dirías, bueno, si 480 años en general desobedecieron a Dios, pues los va a castigar 480 años. Pero aquí Dios, en el instante en que volvieron su corazón a Él y volvieron a cumplir lo que Dios les mandaba y volvieron al perdón de pecados y volvieron a la santificación y volvieron a la palabra y volvieron a la comunión y a la verdadera adoración, Dios hizo descender su presencia en medio de su pueblo. Dios se agradó. Dios, en el instante en que nosotros cambiamos nuestro corazón, en el instante, en el momento en que nosotros decimos ya hasta aquí, y sabes que Dios, yo me vuelvo a tu palabra, me vuelvo a tus mandamientos, y Dios mira en tu corazón que es verdad esto y que entonces se va a manifestar en tus palabras y en tus hechos y en tu camino. Dios en ese instante viene y llena con su presencia todo. ¿Por qué no sucede esto? Porque la mayoría de las veces son palabras falsas y huecas que no tienen un trasfondo que parta desde el corazón, y Dios mira eso, pero aquí sí lo miró. Y voy a ver el asunto de la verdadera adoración. Mira nada más todo lo que describe estos versículos de 2 de Crónicas 5 del 11 al 14. Primero, sacerdotes ministrando. Es decir, sacerdotes ejerciendo su función, y tú y yo hemos sido llamados como reyes y sacerdotes para Dios, no nada más por tener un bonito título o una bonita distinción, sino para que ejerzamos como sacerdotes y como reyes delante de Dios y ministremos delante de Dios conforme a su palabra. Los sacerdotes ministrando. ¿Estás siendo un sacerdote que ministra? Si no estás haciendo esto, entonces no puedes asegurar la presencia de Dios. Segundo, dice que todos estaban santificados, porque tú sabes que David había ordenado turnos, pero aquí dice que rompieron los turnos y todos los sacerdotes que encontraron por todo Israel, desde Hamat, que era hasta el norte, hasta el río de Egipto, hasta el sur, hasta el arroyo de Egipto, todos los sacerdotes vinieron para ministrar delante de Dios, pero no vinieron nada más a presentarse, como a veces vamos a la iglesia, entramos y salimos igual, sino que dice que vinieron todos ellos santificados. Ya habían participado de este perdón de pecados, habían participado de esa limpieza, de esa santificación. ¿Estamos siendo sacerdotes que estamos en santificación, en limpieza? No hay hombre que no peque, pero
nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor y ser lavados y ser limpiados. No podemos justificar decir que todos los hombres pecan para permanecer en esa suciedad, en esa contaminación, sino tenemos que ser lavados una vez más, como los sacerdotes que se lavaban cada que venían a ministrar. Todos santificados. ¿Está santificada tu vida? ¿Está santificada tu casa? ¿Está santificada la iglesia? Si no nos santificamos, la presencia de Dios no va a descender. Luego dice que estaban los levitas cantores, es decir, ejerciendo su ministerio, pero lo que a mí me interesa aquí es que dice, y sus familias enteras, es decir, dice ahí que estaban con sus hijos y con sus hermanos. Todos los que habían sido llamados estaban allí, ¿verdad? Y por familias estaban viniendo. Y esto tiene un significado sumamente importante. Estás enseñando a tu casa, a tu familia, cualquiera que sea de alguna manera responsable. Pastor, estás enseñando a tu iglesia. Anciano, estás cuidando de tu iglesia. Padre, madre, estás vigilando a tu cónyuge. Estás enseñando a tus hijos. Estás hablando la verdad. Estás enseñando las Santas Escrituras. Eso es venir santificados, no solamente tú, sino familias enteras. Pero esto requiere de un esfuerzo y de una valentía de decir, esta casa es casa de Dios y aquí yo voy a enseñar la palabra de Dios de palabra y de hecho. Familias enteras vinieron delante del Señor para glorificarle y para darle verdadera adoración. Siguiente punto dice, vestidos de lino fino. Y tú sabes por lo que dice en Apocalipsis 19 que el lino fino, ¿qué son? ¿O qué es? Las acciones justas de los santos. Ellos venían a ofrecer un acto justo. Era justo adorar a Dios, era justo pedirle perdón, era justo guardar su palabra, era justo estar en comunión con Él, era justo reconocer que toda la obra era suya, era justo adorarle, era justo celebrarle esas fiestas que Él había mandado. Y hoy debemos participar de obras de justicia, porque Dios ama la justicia y Dios ama al justo. Y Dios nos ha hecho justos por medio de Jesucristo, pero Apocalipsis mismo dice que el que sea justo haga obras de justicia. No puedes nada más decir soy justo por Jesucristo y comportarte como un injusto o cometer injusticias, porque toda injusticia es pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, vestidos de lino fino, ¿verdad? Haciendo acciones justas, eso representaba. No estamos en justicia, no esperes que descienda la presencia de Dios ni que su gloria llene la casa. Luego dice que estaban con instrumentos de Dios. Entonces esto habla porque Dios en su voluntad determinó usar de los instrumentos. ¿Para qué? Para su alabanza. Y aquí vamos a ver expresiones de alabanza. Primero dice con instrumentos de Dios. Luego más adelante dice cantando todos. Luego dice para alabar y dar gracias a Jehová. Y luego por ejemplo al final dice que alababan reconociendo que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces alabando y bendiciendo a Dios. La alabanza, ya lo sabes, ya lo he dicho muchas veces, son acciones de gracias, son hablar de las virtudes de Dios, de sus maravillas, de sus obras, de sus testimonios. Es reconocer todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, es poner su nombre en alto, es alardear de Él, es presumir en el buen sentido de Él, es hacer notoria las obras de Dios. Ellos estaban haciendo todo esto a través de los cantores, de los coros que había ahí, de los instrumentos de música. ¿Cuánto alabas a Dios? ¿Cuántas veces al día lo reconoces? 7 veces al día, como dicen los salmos, a medianoche, en tu cama, 3 veces como Daniel. ¿Cuántas veces reconoces a Dios? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios? Si no hay una vida de alabanza y adoración, no esperes que descienda la presencia y la gloria de Dios. Y no estoy hablando solamente de oír música. Eso no es, la alabanza no parte de la música, la alabanza parte del espíritu, parte del corazón y se manifiesta a través de la música, porque pues a lo mejor podrías decir yo pongo todo el día cantos, pero no alabo a Dios, no le agradezco las cosas, no es alabanza. La música es solo el recurso, pero si no hay alabanza y adoración delante de Dios en tu vida, en tu casa y en la iglesia, no esperemos que descienda la presencia y que la gloria de Dios llene todo. Luego dice ahí que los sacerdotes tocaban trompetas y aquí muchos se equivocan en pensar que esto habla también de alabanza. No, porque esto no lo estaban ejerciendo los levitas, lo ejercían sacerdotes y el tocar trompetas no era parte de la expresión de los instrumentos de Dios de música y canto, sino que la trompeta, desde que Dios le mandó a Moisés a hacer las trompetas de plata, era para levantar voz de alarma, era para dar señal, para que el campamento se levantara y se moviera, para que el campamento se parara.
Cuando había guerra, cuando había asamblea, las trompetas representan esa voz, ese sonido de advertencia, de amonestación, de exhortación, que hoy es levantada a través de los pastores, a través de los maestros, a través de los que enseñan, de los que exhortan en la iglesia. Es esa voz que hoy yo también te estoy diciendo y que he constantemente tomado de decir: busca a Dios, acércate a Dios, es el tiempo, deja ya lo que está fuera de la palabra de Dios. Esa es la voz de trompeta, ese es el sonido de la trompeta. Y dice aquí que los sacerdotes se levantaban y tocaban trompeta. Pastor, ¿estás levantando trompeta en tu iglesia, anciano, maestro, o solamente estás consintiendo para que permanezcan más sentados en tus sillas, o dándote diezmos, o participando en tus actividades, o que puedas presumir en redes sociales con tus videos, en tus fotos, cuánta gente tienes o cuántas actividades haces a la semana? Pero estás dejando al lado la exhortación, mal. Estás dejando al lado la enseñanza, mal. Estás dejando al lado que a los niños se les enseñe la palabra de Dios, mal. Papás, estás trayendo voz de trompeta a tu casa, estás exhortando con la palabra de Dios, estás instruyendo en el buen camino, estás enseñándoles los mandamientos, les estás dando testimonio para que los guarden. Si no damos sonido de trompeta en nuestros hogares y en la iglesia, no esperes y que se asegure la presencia y la gloria de Dios tampoco. También dice que estaban cantando todos, pero dice a una voz, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Yo he estado en algunos cultos, gloria a Dios por ello, ojalá fueran todos, pero cultos donde la gente, y usualmente son cultos con menos personas, no con más, en que estábamos todos unánimes en un mismo espíritu. En reuniones de oración también ha sucedido, porque usualmente es menor la cantidad de gente, pero vienen todos a lo que vienen, a buscar a Dios, a adorar a Dios, vienen con sinceridad delante de Él, y la presencia de Dios se hace manifiesta. Cuando estamos unánimes, la presencia de Dios se hace manifiesta. Entonces esto habla, porque yo he estado hablando mucho de los pastores, de los padres, habla de que todos debemos buscar la presencia de Dios, de que todos debemos entrar en esa santificación, de que todos debemos entrar en una vida de alabanza, de que todos debemos buscar la comunión con Dios, porque entonces aseguraremos, ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, sea familiar, matrimonial, sea como iglesia local, como congregación, la presencia de Dios. Si no estamos unánimes, es más difícil que la presencia de Dios descienda en medio de nosotros. Y dice aquí también que había un propósito para alabar y dar gracias a Jehová, pero fíjate qué importante, alzando la voz, alzando el sonido de los instrumentos y de las trompetas. Es decir, que la vida de verdadera adoración delante de Dios tiene que crecer. ¿Eres alguien que ora? Ora más. ¿Eres alguien que escudriña, que lee la Biblia? Escudriña más, aprende más. ¿Eres alguien que alaba al Señor? Eleva más alabanza y adoración, eleva más acciones de gracias, más reconocimiento, porque aquí dice que ellos, esto que venían haciendo, y recuerda que fueron 14 días en total de esto, y desde los primeros días venían alabando, venían adorando, pero dice que alzaban más la voz, y alzaban más los instrumentos, y alzaban más el sonido de trompeta, y más, y más, y más, y más, y entonces la presencia de Dios vino, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, tristemente, sin embargo, hacemos lo contrario y alabamos menos, oramos menos, leemos menos la Biblia, nos congregamos menos, diezmamos menos, porque es otro acto de adoración delante de Dios. Menos, 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 para que crezca yo y Dios mengüe. Y la palabra es al revés, es que tú mengues para que Él crezca. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, y esa es la actitud que debemos tener. Más de ti, Señor, más de ti, pero también más para ti, porque a veces exigimos más de ti, Señor, dame más, pero también deberíamos exigirnos a nosotros mismos y decir: yo también te doy más, Señor, yo doy más de mi amor, doy más de mi tiempo, doy más de mis recursos, doy más de mi vida, doy más alabanza, doy más adoración, doy más, Señor, de palabra, más, Señor. Y esto es lo que ellos estaban haciendo, alzando la voz, alzando la alabanza, el reconocimiento, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y dice el pasaje: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces no podían los sacerdotes ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Si nosotros participamos de todo esto que participaron en estos días,
Señor, nos acercamos a ti para pedir perdón por nuestros pecados y ser santificados, Padre, porque somos limpios por la sangre de Jesucristo de pecados, porque somos lavados con el agua de tu palabra, porque somos santificados en el fuego de tu Espíritu, como jabón de lavadores somos limpiados por la obra de tu Espíritu en nosotros. Participamos del perdón de pecados y de la santificación, pero también de guardar la palabra de Dios. Y le unimos a esto la comunión con Dios, es decir, la búsqueda, la cercanía, la comunicación con Él, que esto viene a través de la oración, a través de las acciones de gracias, a través de conocer a Dios más en su palabra, la comunión, la cercanía con Dios y la verdadera adoración. 4 cosas: perdón de pecados para santificación, guardar la palabra, la comunión y la verdadera adoración. Entonces la presencia y la gloria de Dios llena su casa. Entonces la nube de su presencia llena su casa. ¿Y sabes qué sucede cuando la gloria de Dios desciende? ¿Y sabes qué sucede cuando Él llena su casa con su presencia? Que tú y yo, en el sentido de como instrumentos, dejamos de ser necesarios, porque Dios es el que hace la obra, porque ahí está Él, ahí está su presencia, ahí está su persona, ahí está su gloria, ahí está su peso, su grandeza, su importancia. Y entonces suceden grandes cosas, manifestaciones internas y externas, cambios en el corazón, sanidades, milagros, corazones quebrantados delante de Dios, arrepentimiento, gente que viene para ser saciada y sale saciada. Suceden entonces todas estas cosas, y a veces nos imaginamos todo esto conforme yo lo decía. Se imagina uno una iglesia, ¿verdad? Un templo en donde está la gente y dice la presencia de Dios, y hubo una hermana que sanó, y hubo un hombre que fue libertado de los demonios, y suceden esas cosas, y el pueblo de pronto se levantó en una adoración inédita, aún en lenguas delante del Señor. Esas cosas suceden cuando es Dios el que ya está ministrando y no nosotros. Él entonces toma todo y hace toda la obra perfecta. Pero esto que te estabas imaginando, quizá como yo, en una iglesia local, ¿por qué no que suceda en tu casa? ¿Por qué no que haya esos tiempos en donde descienda la presencia de Dios y se manifieste y haya esas señales de parte de Dios y el hablar en lenguas, y venga el fuego y venga el viento del Espíritu Santo y sea tocado tu corazón y tiemble tu cuerpo por causa de la grandeza y del poder de Dios, y haya esas sanidades y haya esos milagros y haya esas liberaciones y se conviertan los corazones al Señor por causa de la grandeza y del poder de Dios, y sea tal su gloria que no podamos resistir y caigamos todos de cara? ¿Por qué no eso en tu casa también? ¿Por qué solo para una iglesia? ¿Por qué no eso también en tu propia vida, en lo individual? ¿Por qué no decir: ven, Señor, y llena, Señor, todo mi ser, llena mi corazón, llena mi alma, llena mi espíritu, Señor Jesucristo? Yo también quiero ser sacudido, yo también quiero que hagas milagros, yo también quiero recibir tu poder, yo quiero recibir tu sabiduría para gloria tuya, Señor, porque es tu casa, y la gloria de Jehová llena la casa de Dios. Que tu gloria llene tu casa, Señor, que soy yo, que es mi hogar y que es mi iglesia local, Señor, mi congregación como templo de Dios. Somos tu casa, Señor. Llena de tu gloria tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy a punto de no terminar, porque estoy muy sacudido y muy mareado, pero vamos a terminar la clase. Ya si ahorita me caigo o algo, pues ya editaré esto, pero espero que no. Voy a concluir, porque ya estoy muy tocado. Y por favor sigue leyendo el primer libro de los Reyes 8. Fíjate, esto nada más fueron los primeros 11 versículos. Cuánto Dios nos está enseñando aquí, y me voy a tomar el tiempo necesario, es decir, las clases necesarias para hacerlo. Lee del 12 al 66 y lee 2 de Crónicas 6 y 7, del 6:1 al 7:10, para ver todo lo que sucedió también en este mismo periodo que yo estoy hablando, y verás cómo Dios habló. ¿Quieres que Dios hable? ¿Quieres que Dios te dé ese consejo? ¿Quieres que Dios te dé respuesta? ¿Quieres tener esa palabra, esa voz de Dios clara en tu corazón, en tu mente, para tomar las decisiones correctas, para hacer las cosas agradables delante de Dios? Bueno, acabamos de establecer una base poderosísima, y veremos la próxima clase, cuando estamos dedicados, consagrados a Dios, cómo entonces Dios viene y cumple todos sus propósitos en nosotros.
Primero de Reyes 8, del 12 al 66, y segundo libro de las Crónicas, del 6:1 al 7:10. Vamos al aprendizaje de los textos. Y estamos en la carta de Pablo a los Romanos. Y estamos en el mismo capítulo, en el 8, ahí estamos aprendiendo 2 citas, y posterior a ahorita, después de decir las primeras citas que estamos aprendiendo, también de este mismo capítulo vamos a aprender una nueva. Vamos a empezar con la que aprendimos esta semana. Ponte de pie y todos repetimos juntos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Amén. Vivifícame, Espíritu Santo. Romanos 8:9. Ahora repetimos todos juntos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Ven, Espíritu Santo, a morar en mí. Ahora aprendemos Romanos 8:26. Gracias, Señor. Romanos 8:26, lee conmigo. Busca ahí en tu Biblia. Leemos todos juntos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, por interceder juntamente con nosotros, con gemidos indecibles, por guiar nuestras oraciones e intercesiones delante del Padre en el nombre de Jesús, para que sepamos pedir como conviene. Espíritu Santo, guíanos, llénanos, mora en nosotros y vivifícanos. Gracias te damos, Padre Santo, por este día, por tu palabra y por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.